Leemos la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, desde el 19 hasta el 30, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bendita es la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, Dios bueno, grande y misericordioso, omnipotente, dueño de toda sapiencia, Señor, que estás en todo lugar presente al mismo tiempo. Queremos rogarte, Señor, tú que escuchas todas las oraciones sobre la tierra, aquellas oraciones que son invocadas en el nombre de tu Hijo, tu unigénito, aquellas oraciones que vienen de tu pueblo. Padre, a ti elevamos nuestra oración para rogarte, como es nuestra costumbre, por dos peticiones. La primera es que concedas corazón a tu pueblo para entender, un oído dócil para escuchar con humildad tu palabra y recibirla implantada en nuestros corazones, una tierra fértil en nuestras almas en donde la semilla de tu palabra pueda caer sembrada, Dios mío, y dar fruto al 30, al 60, al 70, al 90, al 100 por uno. Que pueda hallarse que nuestra alma es tierra fértil en donde tu semilla, la semilla de tu palabra cae y entonces produce fruto. Eso rogamos, Dios. Danos corazón que entienda, danos corazón que ame tu palabra. Decimos, Señor, como el salmista, danos entendimiento y viviremos. Que la exposición de tus palabras nos alumbre los ojos del entendimiento, que aparte de nosotros la simpleza. Haz atento nuestro oído, abre nuestro corazón como abriste el corazón de Lidia. Abre también nuestros oídos, Dios mío, para escuchar aquellas gloriosas enseñanzas de tu palabra. Abre, Señor, los ojos de nuestra alma. Abre los ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Para luego, Señor, que abras nuestra boca para publicar tu alabanza, para glorificarte, para alabarte por el Dios que eres y por cómo eres tú con nosotros, Señor misericordioso. Esto lo pedimos, bendito Dios. Pedimos que nuestros corazones ardan mientras tu palabra es predicada, como aquellos discípulos en camino a Emaús, que nuestro bendito Señor Jesucristo les exponía, les abría las Escrituras, y ellos en sus corazones ardían de deseo cuando escuchaban la predicación del Maestro. Así, bendito Dios, que ardan nuestros corazones de deseo por tu palabra. Sí, te rogamos. Ya no bagatelas, ya no balbuceos pueriles, sustancia. Queremos, bendito Dios, pasar de la leche a la sustancia, a lo sustancial, al alimento sólido. Queremos masticar, queremos que, Señor, tener ejercicio espiritual de nuestros sentidos, para discernir, Señor, y así poder crecer y alcanzar madurez. Queremos esto, bendito Dios. ¿Y a quién podemos ir para rogar estas cosas si es en tu boca que está la ciencia y el conocimiento?
Si de ti desciende toda buena dádiva y todo don perfecto, si tú has dicho que el que esté falto de sabiduría la pida a ti, que tú la das abundantemente y sin reproche, que pidamos con fe y tú la darás, pues rogamos confiando que has prometido darla a quien lo ruegue con fe. Rogamos diciendo: danos de tu sabiduría, bendita sabiduría de Dios. Haznos comer de tus banquetes, haznos beber del vino que has mezclado, haznos habitar en la morada que has construido y no salir nunca de tus aposentos. Sabiduría divina, tú, Cristo, eres sabiduría de Dios y poder de Dios. Ayúdanos. Y en segundo lugar pedimos por mi propia persona, Señor, que no me abastezco a mí mismo con mis propias fuerzas. No confío en retórica, en habilidad de hablar, en entendimiento humano, capacidades, todas que tú utilizas ciertamente, pero confiamos en el poder de tu Espíritu Santo. Queremos que me ayudes, bendito Espíritu de Dios. Deseamos que me ayudes para predicar tu palabra con denuedo, con precisión, Dios mío, para no ser torpe en la explicación de ella, para no alejarme del sentido de tus benditas y santas palabras, para traer salvación a tu pueblo y no condenación a los que escuchan tu palabra, para no traer oprobio y condenación sobre mi cabeza, sino más bien corona y diadema de esperanza y vida. Ayuda, Señor, a este cúmulo de polvo. Ayúdame. Abastéceme de tus fuerzas, dame de tu sabiduría, de tu entendimiento. Permíteme hablar con precisión y ser eminentemente bíblico en cada sentencia, en cada pronunciamiento, en cada razonamiento. Pero permíteme ser sencillo y llegar al corazón de mis hermanos, así como has llegado al mío y has traspasado con tu espada de doble filo mi alma y mi espíritu, y los has dividido y has fraccionado mis pensamientos e intenciones del corazón. Así te ruego que con esa misma alma separada por tu bendita palabra pueda yo predicar como un moribundo, predicando a gente moribunda, como un mendigo, enseñando a otros mendigos donde por gracia he encontrado el pan que alimenta el alma. Bendícenos, oh Dios, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Bendice a tu iglesia, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús, con toda acción de gracias, colocamos nuestra súplica delante de tu presencia. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. A lo largo de nuestra exposición de la carta a los Filipenses, hemos tenido la oportunidad de estudiar completamente el primer capítulo y la mitad del capítulo 2. Lo último que estuvimos estudiando es cómo Pablo incentiva, después de haber utilizado el ejemplo de Cristo, de su humillación y su exaltación, para incentivar a los filipenses a seguir el ejemplo de Cristo, y exhortándoles a que se mantengan obedeciendo las demandas del Evangelio en abnegación, en servicio, en disposición, en solicitud, en humildad. Luego inmediatamente comienza a hablar acerca de lo que esperaba hacer conforme su esperanza en Cristo, su confianza en el Señor le permitía ver hacia el futuro. Les comenta lo que esperaba hacer más adelante. Pablo está haciéndoles saber a los filipenses no solamente las cosas que necesitan saber en ese momento, sino que también quiere que genuinamente reciban ayuda personalizada. Sabe cuáles son las limitaciones de una carta que, si bien puede contener muchas buenas noticias y ayudas puntuales, él sabe muy bien que una carta no es igual a que él esté presente en el lugar para poder ayudar a los hermanos filipenses a entender las cosas que deben entender y a practicar las cosas que deben practicar. Así que inmediatamente él comienza a hablar de cómo, si el Señor lo permite, enviaría a Timoteo y a Epafrodito, incluso antes que Timoteo,
para que entonces pudiera él tener pues noticia de la condición en la que estaban los filipenses, pero también, como veremos en el estudio de hoy, para que el hermano Timoteo, de quien daremos un breve resumen también el día de hoy de su vida, pudiera ayudarles a ellos en las condiciones que tenían y en los problemas o dificultades que estaban acaeciendo en Filipos, la iglesia local en Filipos. Así entonces hemos llegado al versículo 19 en nuestra exposición, y el apóstol Pablo, después de haberle dicho que él estaba dispuesto a ser libado, derramado como una libación para acompañar el sacrificio de la fe de los filipenses, les dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Con esto inicia el apóstol Pablo esta sección de este capítulo, hablándoles de una de las cosas que sin duda, cuando los filipenses leyeran, habrían de gozarse al leer estas palabras, y ya veremos el porqué. Comencemos con la primera sentencia. Vamos a revisar cuando dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Aquí haremos nuestro primer paréntesis para explicar esta sentencia. La esperanza de Pablo está siempre en el Señor. La esperanza de Pablo no se muestra en el emperador romano o en alguna otra ayuda humana externa, y ciertamente tampoco está su esperanza en su propia habilidad o facultad. La esperanza de Pablo está colocada en aquel en cuya mano están todas las cosas sostenidas y ordenadas, esto es, en Jesucristo. Cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, encontramos que una y otra vez lo que abunda como fundamento de su esperanza y confianza es el Señor Jesucristo. Por eso vemos por doquier que a él le importa un comino que le pase a su vida, porque él sabe que su vida está en las manos del Señor y no puede estar en mejores manos. Pablo, que sabía que el Señor ha dicho: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, en Jeremías 17:5, ponía a Cristo por fundamento de su esperanza. Sobre el vocablo usado por Pablo en este contexto, el diccionario Helps explica que esta esperanza de Pablo es, y cito, esperando activamente el cumplimiento divino de la fe que él ha hecho nacer. Aunque en el último versículo de nuestra exposición hoy, que es el 24, estaremos hablando un poco más acerca de esta porción, permítame afincarme un poco, solamente un poco, en este momento. Es decir, que a pesar de la posibilidad de muerte que había para Pablo, humanamente hablando, Pablo espera con esperanza divina que, llegado el momento, él podrá enviarles a Timoteo, pero también luego él mismo irá hacia ellos, que es lo que dice el versículo 24. Veremos esto un poco más adelante con mayor detalle. El asunto es que la esperanza del apóstol Pablo reside en Jesucristo. No hay otro fundamento para su confianza, no hay otro fundamento para su esperanza, sino Jesucristo. Y esto ya nos habla nuevamente del corazón de Pablo. ¿Dónde está el corazón de Pablo? Colocado o fundamentado en Cristo Jesús, en su evangelio, la predicación de su evangelio, el servicio a su iglesia, y de último, por allá abajo, la integridad de su persona. Por otro lado, en esta misma sentencia, aparte de la esperanza en el Señor Jesucristo que tiene el apóstol Pablo, está lo que él espera en Cristo Jesús: enviar a Timoteo. Ahora, enviarle a Timoteo a los filipenses era claramente una señal de ayuda y refuerzo para los filipenses en esa batalla interna y externa que ellos estaban librando. Timoteo era un hombre muy bien preparado y los filipenses le conocían, de tal modo que la mera expectación de su llegada de parte del apóstol harían en ellos mucho bien. ¿Cuánto más haría bien la presencia de Timoteo en medio de ellos si la mera expectación de la llegada de Timoteo ya les habría de hacer el gozo en el corazón, de dar el gozo en el corazón, ¿no? Como veremos más adelante, ellos conocían muy bien la labor de Timoteo. ¿Saben quién es Timoteo? Hoy lo vamos a estar viendo.
Así entonces, cuando Pablo escribe que le espera en el Señor poder enviarles a Timoteo, claramente cuando los hermanos recibieran esta información, el corazón se les llenaría de gozo. Y algunos otros, como veremos en la carta más adelante, impostores, aquellos mutiladores del cuerpo, aquellos malos obreros, temblarían por la presencia de Timoteo. Ya lo veremos el día de hoy. Calvino dice sobre esta parte del texto: así como en la guerra la expectación de la ayuda anima a los soldados, guardándoles para no desistir en el campo de batalla, así también esta consideración fue dada para animar en gran manera a los filipenses. Es decir, muy pronto vendrá uno que le hará frente a las artimañas de nuestros enemigos. Concluyo la cita de Juan Calvino. Y es una expresión bastante resumida del sentido que están en estas palabras. Ciertamente Pablo lo ve así. Ve como una batalla, una guerra espiritual que se está librando en Filipos, en esta ciudad de Macedonia, y por supuesto, él ve que en esta guerra espiritual se necesitan de hombres entrenados para la batalla y que puedan dar refuerzo y ayuda a aquellos que están empezando en la batalla. Timoteo es uno de esos hombres entrenados por el apóstol Pablo para dar refuerzo a aquellos que están en una batalla y están de alguna manera flaqueando en el frente de la batalla. Así entonces Timoteo estaría siendo enviado para dos cosas principalmente. Primero, para ayudarles a ellos en medio de sus diatribas y pugnas internas, como ya hemos visto que se presupone de las palabras, consejos y exhortaciones del apóstol Pablo, ¿ok? Producto de esos impostores y falsos hermanos y herejes que estaban minando la iglesia del Señor. Pero también la segunda es para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, que es lo que dice la parte B del versículo 19. Para que yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Si algo distingue a Pablo, mis hermanos, como ministro, no es solamente la predicación fiel y constante de la bendita palabra del Señor, sino también el tener un corazón compasivo, tierno y deseoso del bien de aquellos a quienes sirve. Una cosa que hemos visto siempre en las cartas del apóstol Pablo es que él no es solamente alguien entregado a la precisión doctrinal y a corregir los errores de tal manera que las iglesias entiendan el evangelio y vivan correctamente el evangelio, sino que una parte vital del ministerio del apóstol Pablo es tener un cuidado compasivo de aquellos a quienes él adoctrina, de aquellos a quienes él está ministrando de parte del Señor. Y lo muestra con esta expresión al decir que va a enviar a Timoteo para que él pueda estar de buen ánimo al saber del estado en el que están los filipenses. Así que la comisión de Timoteo se reduce básicamente a dos cosas: hacer frente a las artimañas que se urdían en Filipos, pero también volver con o enviar información más precisa que aliente el corazón de Pablo después de haber solucionado los asuntos que obstaculizaban o enfermaban la sana comunión de los filipenses y por supuesto el evangelio, el avance del evangelio de Cristo entre ellos. Entonces Pablo quería hacerles saber que así como ellos estaban preocupados por su bien, por el bien de Pablo, así realmente Pablo estaba preocupado por el bien de ellos y sería muy animado al saber del estado en el que los filipenses estuvieran. De modo que Timoteo, como diría William Hendrickson, lo cito, no solamente va a ellos, Timoteo, sino que Timoteo va por ellos. No solamente iba con una comisión de parte del apóstol Pablo para ayudarlos a ellos, sino que iba por ellos, por la solicitud que tiene de ellos y por supuesto por el bien de ellos. Y hay que hacer esa distinción, porque hay personas y podemos ver que hay personas quienes aman dar instrucción, pero no por la salud de las almas a quienes instruyen, sino, como también veremos más adelante, sencillamente porque aman la primacía, porque aman estar delante de las personas. No tienen cuidado real de las almas de las personas, sino que tienen amor por el dar la palabra y la instrucción. Son dos cosas distintas. La primera es ambición de la primacía, dice tercera de Juan, capítulo 1. Y la segunda es pastorear, dice Hechos, capítulo 20, versículo 28. Ahora, inmediatamente Pablo, después de esto,
describe brevemente algunas características propias de la conducta de este comisionado, Timoteo, diciendo en el versículo 20, pues a ninguno tengo yo del mismo ánimo. Y aquí nos detenemos a hacer nuestro segundo paréntesis. No tengo a ninguno que venga con el mismo ánimo que Timoteo. Literalmente él está diciendo, a ninguno tengo con una misma alma. Permítame definirle el vocablo un momento que Pablo está utilizando para que sepamos quién es este comisionado. Parte de su conducta o carácter revelado a nosotros por las palabras de Pablo. El vocablo que utiliza el apóstol Pablo, isopsukon, significa tener la misma opinión, mismo ánimo, es de una misma mente o espíritu. Esto lo traduce el diccionario Strong. Pero también el Helps menciona que significa de una misma alma, tener identidad similar en valores porque se es de una misma mente y motivados de una manera similar. ¡Wow! Lo que Pablo está diciendo entonces de Timoteo es bastante hondo, es importante para los filipenses. Está por serles enviado, aunque no Pablo directamente, él vendrá después según su esperanza y confianza, siguiendo los pasos de su comisionado, pero a quien envía antes que él es uno que tiene la misma alma, el mismo espíritu, la misma mente, los mismos valores y opiniones que Pablo. Ciertamente este individuo debe ser alguien en el cual, por supuesto, la obra del Señor puede ser confiada. Porque Pablo ciertamente no enviaría a una labor como esta y de una necesidad tan urgente a alguien que no cumple con el criterio de aquello que la iglesia en Filipos necesita recibir. Pablo entonces pesa muy bien los asuntos y dice, enviaré al mejor en medio de todo esto, como veremos más adelante. Así pues, Timoteo es descrito y calificado brevemente con esta sentencia como uno que posee el mismo ánimo, el mismo deseo, la misma motivación, el mismo pensamiento que Pablo en cuanto a la situación de los filipenses. Pero además de esto, hermanos, dice Pablo en el mismo versículo 20, que tan sinceramente se interese por vosotros. Note esto. A Pablo, repito, no solamente le rebosa el corazón de buena instrucción y buena doctrina que dar a las personas, sino que tiene el deseo de cuidar a las personas y es tiernamente compasivo con el alma de las personas. Pero les envía también una persona antes de su llegada que no solamente tiene su mismo pensamiento y soporta su misma doctrina, sino que tiene un mismo afecto por ellos, que verdaderamente está interesado en la condición de las almas de los filipenses. Y como veremos ahorita, que verdaderamente tiene afán por cuidar el rebaño de Cristo en la provincia de Macedonia, en Filipos. Notemos esto, aquí en esta sentencia, que sinceramente se interese por vosotros. Pablo les asegura que el interés de su comisionado por ellos es genuino. Esto es lo que significa. Timoteo ha dado hasta ahora suficiente testimonio de su interés por los filipenses. De hecho, estuvo allí con Pablo en la primera vez que el evangelio llegó a Europa en esa evangelización de Filipos. Vamos a ir allá rápidamente, Hechos capítulo 16, que lo estuvimos estudiando al inicio de nuestra exposición de esta carta. Cómo fue que se plantó la iglesia en esta primera ciudad de Europa, en la provincia de Macedonia, la ciudad de Filipos. Hechos 16, veamos el versículo 11 al 15. Mire lo que dice: zarpando pues de Troas, vinimos, note que habla en plural Lucas allí, va por supuesto con Pablo, pero hay alguien más que va con ellos, lo veremos ahorita. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Y cuando fue bautizado y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Si leemos los primeros 3 versículos de este capítulo, dice, antes de lo que leímos ahorita: después llegó a Derbe y a Listra. Se refiere a Pablo junto con Silas. Andaban en las misiones que podemos leer, que fueron comisionados en el capítulo anterior y el anterior. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Volveremos más adelante a este texto porque hay otras cosas más que vamos a ver allí. Pero lo importante que vamos a ver ahorita con respecto a lo que estamos diciendo es que el apóstol Pablo había encontrado a Timoteo allí en Listra, y luego se fue con él a predicar en las ciudades que el resto del capítulo nos dice en donde fueron a predicar el evangelio, incluyendo, como acabamos de leer, la ciudad de Filipos. Es decir, Timoteo estuvo con el apóstol Pablo predicando el evangelio en Filipos, junto con Silas y por supuesto junto con Lucas, el médico amado. Entonces, Timoteo tiene testimonio delante de la iglesia en Filipos porque estuvo allí predicando el evangelio junto con Pablo, viéndole predicar, viendo las enseñanzas, viendo el cuidado en primera persona, yendo como un pollito sigue a la gallina detrás de su cuidado, viendo cómo claramente actúa él y tratando de replicar esa conducta como ministro para con las iglesias del Señor. Ahora, no solamente estuvo en la evangelización de Filipos, sino como también nos muestra la Escritura, más de una vez les había visitado a ellos allí en Macedonia. Vamos a ir rápidamente en este mismo libro, en el capítulo 19. Veámoslo con la palabra del Señor. En el 19, 21 y 22 de Hechos, dice: pasadas estas cosas, las que usted puede leer en el resto del capítulo anterior, es decir, los textos anteriores a este, en la predicación en Éfeso, en donde luego Timoteo llegó a ser pastor, 21 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Nosotros veremos que al final de la vida, básicamente al final de la vida de Timoteo, él volverá a ese lugar en donde Pablo se quedó. Ese lugar es Éfeso, en Asia Menor, en la actual Turquía. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Que entonces Timoteo fue hacia la provincia de Macedonia y estuvo haciendo las labores que el apóstol Pablo le mandó. La iglesia en Filipos conocía bien las labores de Timoteo y tenía tan buena preparación que el apóstol Pablo podía enviarlo a hacer la obra suplente en medio de esta ciudad, en Filipos, en la provincia de Macedonia, e incluso Acaya, que es la provincia al sur de Macedonia. Vamos al capítulo 20. El capítulo 20 del libro de los Hechos nos dice en el versículo 3 y 6, esto cuando va hacia Macedonia y luego pasa hacia Grecia y un montón de ciudades más, nos dice en el versículo 13 hasta el 6, dice: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia, por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Qué nos dice nuevamente esto? Timoteo otra vez en Filipos. Ya esta es otra vez que lo vuelven a ver, y por supuesto vuelve a ministrar allí junto con el apóstol Pablo. No es alguien desconocido, Timoteo, para la iglesia en Filipos. Tiene testimonio en la iglesia en Filipos. 2 Corintios capítulo 1, versículo 1. Notémoslo también allí rápidamente. 2 Corintios capítulo 1, versículo 1 nos dice:
El apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, estaba acompañando a Timoteo. ¿Dónde estaban? A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Acaya era la provincia que estaba al sur de Macedonia y que por supuesto estaba bastante cerca, colindando con Filipos. Podemos tener toda la probabilidad de que, por supuesto, Timoteo iba frecuentemente hacia allá, mientras estuvo con el apóstol Pablo en Acaya, escribiendo esta carta que luego fue enviada a la iglesia cristiana en Corinto. Así entonces Pablo sabe que Timoteo tiene un mismo corazón, se interesa genuinamente por ellos, y por supuesto esta es la persona que espera enviar a los filipenses, porque ellos han conocido el testimonio de Timoteo. De hecho, el vocablo usado por el apóstol Pablo, que nos es traducido en nuestra Reina Valera por interés, cuando dice interese por vosotros, ese vocablo, merimnesei, significa estar ansioso, acongojado y solícito por el cuidado. ¡Wow! Eso es un término fuerte. Estar ansioso, repito, acongojado y solícito por el cuidado de ellos, de los filipenses. Pablo está describiendo que el corazón de Timoteo, y no solamente sus conceptos y sus argumentos y sus argumentos doctrinales en su mente, estaban en el mismo espíritu que el apóstol Pablo. Verdaderamente, así como Pablo quería y ansiaba el cuidado de los filipenses, así Timoteo quería, ansiaba y tenía el deseo de el cuidado de los filipenses. Tenía un corazón pastoral. Timoteo, que había estado acompañando a Pablo en sus peregrinaciones misionales, por supuesto, aprendió las maneras del apóstol Pablo, sus pensamientos, sus afectos, su conducta en la fe, tal como también el tierno afecto cuidadoso paulino a las ovejas del Señor. Tal es el carácter y el corazón pastoral y la conducta de Timoteo, que Pablo contrasta con esta conducta el desempeño de otros, diciendo esto. Miren lo que dice, volvamos a Filipenses 2, el versículo 21. ¿Cómo contrasta la conducta de Timoteo? Pablo habla de la conducta de Timoteo contrastándola con la de otros. Y dice en el 21: porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Wow. Esto es una sentencia también fuerte, pero del otro lado. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Estas son palabras ciertamente duras. Yo sostengo aquí igual lo que sostiene William Hendrickson al decir que se han hecho varios intentos para suavizar el rigor de este juicio que hace Pablo aquí, porque es un juicio duro y difícil. Pero difícilmente las especulaciones que se han hecho tienen justificación. Las palabras del apóstol Pablo en el versículo 21 son simples y directas, tanto si se ven en el original como en alguna traducción. Cierro la cita de William Hendrickson. El punto de Pablo es, hermanos, que en comparación con Timoteo, todos los demás parecen estar preocupados por lo suyo propio y no por lo que es del Señor. En cambio, Timoteo tenía el mismo pensamiento de Pablo y estaba genuinamente interesado en confortarles y ayudarles a los filipenses en sus dificultades. Ahora, de esta severa sentencia se desprende lógicamente cuán despreciable es para el apóstol Pablo, que escribe inspirado por el Espíritu Santo, y cuán incongruentes con el testimonio de Cristo y la propia abnegación paulina y la humildad que él requiere a los filipenses, el hecho de que una persona dedique su vida a buscar lo suyo propio en lugar de aquello que agrada a Jesucristo. Se desprende lógicamente de las palabras de Pablo. Pablo no habla aquí de aquellos, hermanos, que se han desviado abiertamente del camino de la piedad buscando el mundo. No, él no habla de ellos aquí. Él habla de aquellas personas que, profesando la fe cristiana, son, como diría Juan Calvino, impropiamente frías en la obra del Señor. No está hablando de gente que abandonó el camino de la fe, que apostató y abandonando el camino de la piedad se fueron a buscar el mundo abiertamente. Está hablando de personas que, teniendo una profesión de fe en medio de la iglesia del Señor, son impropiamente frías en cuanto a la obra del Señor. No que Pablo no tuviera ningún otro colaborador, ojo con esto, porque ciertamente había varios, pero para este contexto todos los demás eran inapropiados, y en ese contraste solo Timoteo llenaba el criterio apostólico paulino. Además,
Debemos dejar por fuera de esta severa acusación que hace Pablo en este versículo 21 a los que estaban ya como delegados apostólicos en sus respectivas misiones. Por ejemplo, tenemos que Tíquico, Crescente y Tito, y obviamente también Lucas, que estaba con el apóstol Pablo como médico y que servía como escriba muchas veces y cuidando a Pablo, tenían cada uno de ellos una misión de parte del apóstol Pablo. Vamos a leerlo rápidamente en 2 Timoteo capítulo 4. En los versículos 10 y 12 del capítulo 4 de 2 Timoteo, encontramos que Pablo dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Son delegados apostólicos, están llevando a cabo la obra del Señor. Ese no es Demas que está amando al mundo. Estos están llevando a cabo la obra del Señor en otros lugares. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié, ¿a dónde? A Éfeso. Entonces tenemos varios delegados apostólicos que estaban cumpliendo la voluntad del Señor, sirviendo en otros lugares. Así que Pablo no dice que todos los que buscan lo suyo propio y que nadie busca lo que es de Cristo Jesús, significa que absolutamente nadie quería velar por el rebaño del Señor en Filipos. No, habían varios que ya estaban, por supuesto, haciendo lo que les competía, sino que en ese contexto y en ese momento no habían otros para ello. Timoteo, por supuesto, era quien estaba allí aptamente preparado para hacer esto. También Epafrodito debemos sacarlo de la ecuación de esta acusación de Pablo, porque Epafrodito fue quien sirvió de parte de los filipenses a Pablo y ahora, por supuesto, iba de regreso a ellos nuevamente. De hecho, que vamos a hablar de él la semana que viene, en la siguiente exposición, porque los demás textos hasta el fin del capítulo 2 van a hablar de Epafrodito. Vamos a estar estudiando acerca de estas palabras de Epafrodito. Él va a llevar la carta, de hecho, a los filipenses, va a volver con la carta a los filipenses. Así entonces, después de una dura sentencia general, el apóstol Pablo lo que está buscando es que sepan quién es el que va como comisionado del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos para colocar las cosas en orden, y va con la autoridad y la doctrina y el corazón, de hecho, del apóstol Pablo. Así entonces él les trae a memoria a los filipenses el currículum de Timoteo, vamos a decirlo así, haciendo esta mención. Vamos al versículo 22 en Filipenses 2 nuevamente. Ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Vamos a subdividir esta sentencia, en donde nos vamos a detener un momento, en dos. Vamos primero con ya conocéis los méritos de él. Ya hemos mencionado que Timoteo estuvo allí en la evangelización y plantación de la iglesia en Filipos, ¿verdad? Pero que más de una vez también les visitó. Es una mención que debe traer nuestra consideración a el texto. Ahora, los filipenses conocen bien los méritos de Timoteo, no solamente porque Timoteo había estado allí en la evangelización y luego visitó muchas veces de parte de Pablo a la iglesia en Filipos, sino que cuando el apóstol Pablo dice que conocen bien los méritos de Timoteo, Pablo se refiere aquí a una conducta auténtica, aprobada después de ser probada. Escuche bien. Una conducta auténtica que ha sido aprobada después de ser probada. ¿Cómo lo sabemos? Bien, por la definición o el concepto del vocablo que nuestro hermano, el apóstol Pablo, está utilizando aquí en el griego. La definición de ese vocablo, el diccionario Helps, dice: aprobación a través de la prueba, una firma de lo que es probado y verdadero. Para que algo resulte verdadero o genuino, debe ser primeramente probado, ¿sí? Como decimos nosotros en nuestro anglicanismo ya generalizado aquí, debe ser testeado, del test, prueba, debe ser probado, y entonces tendrá una firma de lo que es probado y entonces verdadero. Como diríamos en nuestro contexto venezolano, un sello Norben, ¿no? La norma venezolana, sello Norben, autenticado, ha sido aprobado porque después de pasar la prueba ha vencido todas aquellas cosas que se le han colocado como prueba delante de él. Así entonces, como las tribulaciones producen paciencia y la paciencia debe producir carácter probado y el carácter probado producir esperanza, esto lo dice Romanos 5,
versículos 3 y 4. Así también Timoteo había sido ampliamente probado en el crisol de la aflicción y por lo tanto había sido aprobado. Vea bien que esa pequeña diferencia en una letra antes de esa palabra es toda la diferencia que se necesita. Probado y luego aprobado. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces? Esta conducta del apóstol Pablo, de Timoteo, el comisionado del apóstol Pablo, después de haber sido probada en el crisol de la aflicción, después de haber sido aprobada en medio de muchos testigos, su experiencia en el campo de batalla espiritual era ahora conocida por muchos y también por los filipenses. Y saber de su futura ministración a los filipenses les llenaba de gozo y esperanza a los filipenses. Ahora, por otra parte, en esta sentencia del apóstol Pablo, cuando dice, ya conocéis los méritos de él, voy a lo segundo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Cuando Pablo habla de los méritos de Timoteo, también lo muestra como un hijo que sirve a su padre en el evangelio. Esta expresión no es rara, hermanos, sino que Pablo usa esta y otras muchas expresiones para alabar la disposición y los evidentes dones de Timoteo para la predicación del evangelio, la colaboración sacrificial en la extensión del reino de Dios y la edificación de la iglesia. Timoteo es verdaderamente un hombre útil al ministerio, pero es para Pablo, ante todo, como un amado hijo. Es decir, si bien Pablo reconoce la utilidad de Timoteo como un ministro en la predicación del evangelio y un comisionado para muchas de las labores que él encomienda, él ve a Pablo primeramente como un hijo y como un hijo muy amado en la fe del Señor. Y esto lo sabían los filipenses. Vamos a ver varias de las expresiones del apóstol Pablo con respecto a Timoteo. Vamos a ir conociendo a Timoteo. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 1. Miren cómo el apóstol Pablo habla a Timoteo con esta ternura. Capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 2. Cuando da la salutación en su carta, y a quien corresponde, dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. ¿Cómo se refiere a él aquí? Verdadero hijo en la fe. Vamos a ver aquí mismo en el versículo 18, como dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y continúa, por supuesto, hablando acerca de lo que se le había encomendado por medio de la profecía. ¿Cómo le llama nuevamente aquí? Hijo Timoteo. Adelante le llama verdadero hijo en la fe. En la carta a los filipenses acabamos de hablar que le llama también o le considera un hijo. Vamos a su segunda carta, segunda Timoteo. En el capítulo 1 de segunda Timoteo, también en la salutación, en el versículo 2, dice a Timoteo, amado hijo, y el resto de la salutación. Pablo considera a Timoteo verdaderamente un hijo y un hijo que es amado. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 4 versículos 17. Encontraremos que en este versículo dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo y de la manera en que andé y todo lo que termina diciendo. Volveremos aquí un poco más adelante. ¿Cuál es el punto de estos textos? Mostrar cómo el apóstol Pablo, una tras otra vez, refiriéndose acerca de Timoteo, lo ve como un hijo en la fe, como un verdadero hijo, como un hijo amado y luego como un hijo amado fiel en el Señor. Creo que podemos estar seguros del testimonio que Pablo tiene de Timoteo, ¿o no? Parece que este testimonio que tiene Pablo de Timoteo, siendo Pablo un erudito de la palabra del Señor, alguien fiel en el Señor, alguien fundamentado en los caminos del Señor y alguien con autoridad en el Señor, también por supuesto influiría en aquellos los cuales él estuvo ministrando en nombre de Cristo y entre los cuales por supuesto Timoteo estuvo acompañándoles. Ese es el punto. Lo sabían los filipenses. Por eso él dice, ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Ellos lo sabían. Pero ¿qué pasa en nuestra predicación? ¿Qué pasa en nuestra enseñanza actual? Que nosotros no lo sabemos.
Y que no tiene sentido para nosotros cuando no sabemos realmente las cosas que han pasado con Timoteo. Y esa expresión, ya conocéis los méritos de él, son nada para nosotros cuando no conocemos los méritos de Timoteo. Si lo conociéramos, nos sorprendería y nos llegaría del mismo regocijo que llenó a los filipenses el hecho de que Timoteo iba hacia los filipenses. Vamos a dar una mirada breve por nosotros mismos a la Escritura, a la vida de este hombre a quien el mismísimo apóstol Pablo alaba tanto y por qué lo considera como un hijo. A ver, tenemos que Timoteo es nombrado 6 veces por Lucas en el libro de los Hechos. Es uno de los nombres, después del de Pablo y del de Pedro, se nombran bastante en el libro de los Hechos. Siendo que no es un apóstol, esto es bastante. Pero también Pablo lo nombra 14 veces en sus epístolas. Además de esto, más tarde también le escribirá un par de epístolas completas a él. Y por supuesto cuando le encomiende predicar y pastorear en la iglesia en Éfeso. Nosotros podemos ver esto en primera y segunda de Timoteo, leyendo ambas cartas. En el primer capítulo de primera Timoteo encontraremos que él le dijo que lo había dejado en Éfeso para establecer ancianos, que enseñara que ninguno llevara una diferente doctrina de la que él había recibido, los requisitos para el pastorado y todas las demás cosas que sabemos que comprenden estas 2 cartas. 2 cartas completas para Timoteo. 2 cartas del Nuevo Testamento solamente para él. Y se menciona 14 veces por el apóstol Pablo en sus cartas. Y además en el libro de los Hechos también. Esto es importante. ¿Ok? Por cierto, vale acotar que allí en Éfeso, donde Timoteo llegó a pastorear por encargo del Señor, vía la imposición de las manos del presbiterio, en donde personalmente estaba Pablo, lo veremos más ahora. Claramente esto nos habla de la responsabilidad de este hombre que fue acreditado para pastorear en una iglesia y de hecho para colocar a otros pastores en las iglesias de Éfeso, ¿okay? De las ciudades, para que hubiera la pluralidad de los ancianos. Y vale acotar también que Timoteo murió martirizado por la fe cristiana que tanto predicó y a la que sirvió en el Señor. Sí, eso debe estar en el currículum de Timoteo, en nuestra consideración. Así entonces la importancia de Timoteo en el ministerio no era poco relevante. Timoteo tendría un tanto más de 30 años de vida cuando Pablo habla a los filipenses de su comisión. Pero cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 16, cuando Pablo lo tomó por discípulo, él era muy joven. Él tenía o tendría alrededor de unos 20 años de edad aproximadamente. Lo encontró en Listra. Era hijo de una judía creyente y era, por supuesto, hijo de un padre griego, que probablemente no era prosélito del judaísmo ni tampoco era cristiano. Vamos a volver a Hechos capítulo 16 y veremos esta realidad. Rápidamente nos vamos a quedar un rato allí. En Hechos 16:1 nos dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. No se nos dice más nada del padre, tenemos una poquita información acerca de la madre y de la abuela, ya la veremos ahorita. Entonces este era un discípulo, era un creyente, pero era un muchacho para este momento. Cuando lo encontró, era un joven. A pesar de no tener un padre dado a la religión del Dios verdadero, Timoteo creció conociendo las Escrituras. Por ejemplo, vamos a volver aquí en Hechos 16, márquelo, pero vamos a ir a 2 Timoteo 3:15. Vamos a mover los dedos. 2 Timoteo 3:15, Pablo le escribe a Timoteo diciendo: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dejando de un lado la importante característica de que un niño, o mandamiento, razón de que un niño sea inculcada la palabra del Señor, adiestrado en la palabra del Señor para que pueda ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, dejando un momento de lado eso que es muy importante, el punto es que él creció estudiando las Escrituras, aunque tenía un padre griego. Un padre ausente en la religión cristiana propiamente, no compartiendo la religión judía y no compartiendo ciertamente la religión cristiana. Creció conociendo las Escrituras.
Por supuesto, esto sucedió por causa de la enseñanza, uno, de su abuela Loida, y dos, de su madre Eunice. En esta misma carta vamos al capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. El apóstol Pablo reconoce diciendo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dejando aparte lo importante que es que la fe sea generacional en la familia, note que aún a pesar de que el padre no hacía bien su labor como cabeza del hogar, la gracia del Señor alcanzó a este joven muchacho, este niño, y creció conociendo las Escrituras. ¿Por qué? Porque había una abuela que ministraba la palabra del Señor, porque había una madre que ministraba la palabra del Señor, y esa fe no fingida vino a habitar también en Timoteo. ¡Qué bueno! Gloria al Señor por eso. Pablo alaba a Loida y a Eunice por lo que hicieron. Ahora, al llegar a Listra, Pablo y Silas y Lucas, siendo Timoteo aún muy joven, ya los hermanos de Iconio y de Listra daban muy buen testimonio de la conducta y el carácter de Timoteo. Vamos a ir nuevamente allá a Hechos capítulo 16. Miren lo que dice el versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Momento, deténgase. Este tiene unos 20 años, 20 y tantos años, unos 20, no pasaría de 25 años de edad. Hermanos, consideren la mentalidad de los jovencitos de 25 años de edad hoy. Sí, les digo jovencitos, que si bien no deberíamos decirles jovencitos propiamente, compare los cristianos de 20 a 25 años de edad en este contexto, que han sido criados con el conocimiento de las Escrituras y que es traspasada generacionalmente la fe cosmovisional cristiana a la siguiente generación, con los jovencitos que crecen. Bueno, déjelo creer en lo que quiera creer, déjelo que él crezca, y cuando quiera creer en Cristo, bueno, que si quiere que cree en Cristo, ¿no? Déjelo libre, déjelo ser. Y por supuesto después andan llorando por ahí: ¿qué fue lo que hice mal? Obvio que todo hiciste mal. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Ya tenía testimonio de los hermanos en Iconio y en Listra, teniendo apenas una veintena de años. Cuando Pablo lo recibe como discípulo, entonces quiere que le acompañe a las peregrinaciones misionales, predicando el Evangelio. Es más, ¿por qué Pablo lo considera incluso como un hijo? No solo por el entendimiento de la Escritura que tenía este joven discípulo, sino también porque fueron unificados de una manera mucho más cercana cuando se nos dice en la Escritura que Pablo mismo le circuncidó. Claro, no es extraño para nosotros que aunque sea hijo de una judía, su padre es griego. ¿Por qué estaría interesado el padre en llevar a su hijo para que lo circuncide? Si no tiene ningún compromiso con el Dios que mandó aquella señal del pacto en el Antiguo Testamento. ¿Qué tendría él que ver con eso? Nada, absolutamente nada. Con todo, Pablo entonces lo toma, lo lleva y lo circuncida. No porque Pablo creyera que era necesaria la circuncisión para la salvación o algo por el estilo, porque sabemos lo que él piensa acerca de ello, ¿verdad que sí? En las cartas de a los Gálatas y a los Romanos habla claramente que la incircuncisión y la circuncisión nada es, excepto el trabajo del Espíritu Santo regenerando el alma del individuo. Pero ¿por qué le toma y le circuncida? Bueno, lo tenemos en el versículo 3 de Hechos 16. Dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como el apóstol Pablo estaba predicando el Evangelio a los judíos y se metía a pleitear y discutir con los judíos en las sinagogas los sábados, sí, lo vemos en Hechos capítulo 17, el próximo capítulo, y en muchos otros capítulos, diariamente discutía con los eruditos y los rabinos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías que había de venir. Entonces, por supuesto, al llevarse a Timoteo, tuvo que circuncidarlo porque sabían ellos que era de padre griego. Es decir, incluso los judíos allí conocían de Timoteo que era padre griego y se agarraban de ello, pero al ser circuncidado,
entonces podía con Pablo entrar tranquilamente a las sinagogas y escuchar directamente a Pablo predicando el evangelio, haciendo defensa de la fe, probando por las escrituras que Jesús era el Cristo, y aprendió de primera mano de la exposición paulina cómo se defiende la fe. Ese era Timoteo. Ese era Timoteo. Así pues comienza esta vida misional de este discípulo de Cristo, que a lo largo de unos 15 años aproximadamente sufriría y serviría al lado de Pablo constantemente y por todas partes en la predicación del evangelio y la expansión del reino de Cristo. Y por último, el obispado de la iglesia en Éfeso, del cual el historiador Eusebio de Cesarea, en su Historia Ecclesiae, afirma que Pablo presencialmente le ofició como obispo allí en Éfeso. Esto lo podemos encontrar en la Historia Ecclesiae de Eusebio de Cesarea, en el 3,4, en el tercer capítulo, renglón 4. Si alguno quiere anotar las citas en donde vamos a ver a Timoteo predicando al lado de Pablo incansablemente, pudiera usted buscar las citas o anotarlas para luego estudiarlas más detenidamente. Están en Hechos 16, 1-3. Vemos allí, por supuesto, que toma a Timoteo por discípulo. Luego vemos del versículo 6 y hasta el 40 de ese mismo capítulo, que es cuando llegan también a Filipos y predican en Filipos. Pero usted puede leer todo el capítulo 16 y todo lo que se nombra allí en Hechos 16. Está Pablo andando con Timoteo. Así que al lugar a donde ellos lleguen, está Timoteo con Pablo allí. ¿Se entiende? Ok. No solo el capítulo 16. Llegamos al capítulo 17 y todo lo que se nombra en el 17 está Timoteo con Pablo allí. En el capítulo 18 se nos nombran los versículos 22 y 23. Pero aunque no se nos nombra en el resto del capítulo, Timoteo sigue con Pablo allí. Llegamos al capítulo 19 y Timoteo sigue con Pablo. Nos nombra Lucas en el versículo 22 que estaba allí Timoteo. Y luego llegamos al capítulo 20 y Pablo sigue con Timoteo, versículos del 3 al 6. Y aunque nosotros pudiéramos leer de un solo tirón desde el versículo 16 hasta el 20, y nosotros leerlo quizás en 10 minutos esto, hay un trayecto de aproximadamente unos 15 años de ministerio. Timoteo al lado del apóstol Pablo predicando la palabra del Señor, aprendiendo de ese maestro, como un discípulo, callado, aprendiendo, recibiendo la enseñanza y luego replicando la enseñanza en sus comisiones apostólicas. Por supuesto que este era un hombre que había sido probado. Y por supuesto el obispado en Éfeso, eso lo puede usted notar en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. Él lo dejó allí en Éfeso y lo plantó como obispo. Y eso lo confirma en el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 14, que fue por imposición de manos del presbiterio, cómo debe realizarse. Esto también da un testimonio externo, Eusebio de Cesarea, ya lo hemos visto también. ¿Qué más? Timoteo estuvo con Pablo cuando escribió las epístolas a los romanos. Cuando escribió su epístola a los romanos, capítulo 16, versículo 21, ahí se nos dice que Pablo estaba con Timoteo cuando escribió a los romanos. Cuando escribió Pablo la 2 Corintios, que lo vimos hace un rato, 2 Corintios 1:1, Pablo estaba con Timoteo. Cuando escribió a los colosenses, nuevamente, Timoteo estaba con Pablo, Colosenses 1:1. Cuando escribió a Filemón, ¿sí?, por Onésimo, el esclavo fugitivo, en el capítulo 1, versículo 1 se nos dice que Timoteo estaba con Pablo. Y nuestra carta de estudio también. Cuando escribe a los filipenses en el capítulo 1, también muestra en el versículo 1 que Timoteo estaba con Pablo. ¡Wow! Este verdaderamente era un chicle inseparable del apóstol Pablo. Ciertamente había aprendido del apóstol Pablo su pensamiento, su afecto, su corazón por el cuidado de los creyentes. Así entonces Timoteo también era empleado por Pablo muy frecuentemente en la resolución de los problemas eclesiales y el fortalecimiento de las comunidades cristianas, como es evidente en nuestro texto de estudio, es decir, que iba a enviar a los filipenses a Timoteo, pero también en pasajes como 1 Corintios 4:17, el cual les leo rápidamente. El apóstol Pablo dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual
os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Quién más podría tener este testimonio y aval de parte del apóstol Pablo que aquel que permanecía constantemente a su lado predicando y defendiendo el evangelio y que desde la niñez conocía las escrituras? Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2, otra expresión del apóstol Pablo, utilizando al Timoteo, al discípulo Timoteo, en esas comisiones. 1 Tesalonicenses 3:2 dice: y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Así que Timoteo había sido muy bien conocido por las iglesias, por todas las iglesias cristianas donde Pablo había servido. Y este breve resumen nos muestra el buen carácter, la conducta adecuada y el conocimiento doctrinal correcto que había en Timoteo. De modo que verdad decía el apóstol que este hombre, a quien considera su amado hijo en la fe, siendo incluso más joven que Pablo, tenía méritos que ya habían sido probados por muchos y los resultados eran aprobados por las iglesias cristianas. Así entonces Pablo continúa y les dice a los filipenses, versículo 23. Vamos a volver a capítulo 2 de Filipenses. Versículo 23. A Timoteo, espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Después de haber alabado de esta manera a Timoteo, les dice que apenas obtenga la sentencia que le aguarda en su encarcelamiento, aún sabiendo las posibilidades humanas de su muerte que tiene frente a él, pero confiando en el poder y la voluntad de Dios que ordena todas las cosas según su beneplácito, él cree que obrará otra vez para salvarle de la muerte y permitirle un tiempo más en el servicio. Y por eso desea ir hacia ellos, como dice ahora, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, en el versículo 24. La idea de Pablo entonces, ¿cuál era? Enviar a Epafrodito con la carta, esto que estamos estudiando. Iba a llegar a los filipenses primero. Ya vamos a ver el domingo que viene por cuál razón se hizo así primero. Llevar la carta primero por manos de Epafrodito. Timoteo había de quedarse con Pablo, siéndole de ayuda en muchas otras tareas que eran necesarias llevar a cabo mientras él estaba preso, junto con Lucas, el médico que le atendía en sus heridas. Se podrán imaginar por qué, por supuesto, ya lo hemos hablado. Y obviamente después de que tuviera sentencia, porque recuerden que no había WhatsApp, no había Telegram, no había Snapchat, no había Instagram, no había Facebook, no había teléfono, no había mensajito de texto. ¿Cuál es el método de comunicación? El más efectivo: enviar una carta. Y lo que costara y lo que tardara en llegar esa carta, por supuesto, era lo que iba a tardar en llegar la información. Así como había de atender inmediatamente el asunto, manda la carta por manos de Epafrodito, que se devuelve, siendo él un filipenses creyente en Cristo, se devuelve con la carta hacia Filipos para dar las instrucciones del apóstol Pablo. Ellos leen la carta y se enteran gozosamente: va a venir Timoteo. Sí, el que se la pasa con el apóstol Pablo. Sí, que defiende la fe bravamente. Va a poner el orden en los asuntos. Va a corregir los deficientes, cerrar la boca de los herejes. Va a encarrilar a los apóstatas. Va a animar a los desanimados. Viene de parte del apóstol Pablo. Y luego también el apóstol Pablo viene detrás de él. Él nos traerá noticias de qué es o cuál fue la resolución que tomaron acerca de él, la sentencia que dieron acerca de él. Nos las traerá Timoteo, que vendrá por supuesto a hacer su labor y luego llevará las noticias a él. O se encontrarán por supuesto en Filipos cuando él regrese. El asunto es entonces que este es el plan del apóstol Pablo. Y por eso dice en el 24: confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Fuera del hecho de que Pablo reconoce humanamente hablando la posibilidad de su muerte, lo hemos visto en el capítulo anterior, con todo, Pablo parece estar ahito, embargado por una confianza de procedencia divina que le lleva a abrigar una esperanza de liberación. Esto nosotros podemos verlo claramente tanto en el capítulo anterior, en el versículo 19 y hasta el 26, principalmente en el versículo
25, vamos a leerlo rápidamente. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, y antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces yo no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, en la mente este vocablo allí, confiado, volveremos allí. Confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pasamos la página, capítulo 2, versículo 24, notamos que él dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo no ignora lo que humanamente hablando está sucediendo alrededor de él. Está preso por enemigo del Estado, porque eso era un cristiano en la época primitiva, un enemigo del Estado, y se acababa con los cristianos por ser, escuche bien, ateos. ¿Sí? Los cristianos eran ateos. ¿Por qué se les llamaba ateos? Porque no creían en los dioses, ni griegos, ni romanos, ni no creían que el César fuera divino. Así entonces, los cristianos pasaron a ser enemigos del Estado. No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Cuando el Estado sencillamente cree que no están creyendo en lo que ellos creen, en sus perfidias y sus impiedades, pues nada mejor que estipular y normatizar, ¿no?, la condena contra el cristianismo, que es lo que sucede pues en países como los nuestros. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pablo tiene entonces una persuasión de su liberación. Eso es lo que significa ese vocablo que Pablo utilizó allí. Lo vimos en la predicación de Filipenses 1:25. A pesar de todo lo que rodea al apóstol Pablo, de todas las circunstancias que aseguran humanamente hablando la muerte del apóstol Pablo, hay algo que embarga el corazón de Pablo y que le da una seguridad que no puede ser explicada en términos humanos. Quien está preso por el imperio romano y que está, según la concepción del imperio romano, practicando un crimen que es de carácter o naturaleza, su castigo capital, es decir, pena de muerte, ¿qué podría pensar alguien que está en esa condición en una cárcel? Pues evidentemente que lo que le espera es la muerte. Pero Pablo no tiene un pensamiento meramente humano, como empezamos al principio de nuestra predicación. Él está con su confianza y esperanza puesta en ¿quién? Jesucristo, aquel soberano de los reyes de la tierra, en cuya mano está el orden de los tiempos y los sucesos en la tierra. Él no puede estar más tranquilo en la vida. Él no puede estar más tranquilo en la vida. Así entonces hay una persuasión que le proviene de Dios, que le lleva a decir, confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Yo no sé cómo se habrían sentido los filipenses, pero sin duda alguna esto habría de llegarles con gozo. Así como el salmista, para Pablo, es mejor confiar en Jehová que en el hombre. Es mejor confiar en Jehová que en los príncipes. Como lo dice el Salmo 118, 8 y 9. Pablo está confiado no en la misericordia de Nerón. No está confiado en la misericordia o la benevolencia de algún tetrarca o algún rey, algún principado humano. Pablo está confiado en el soberano de los reyes de la tierra, aquel de quien hace un momento atrás en la carta había dicho que llegará un momento en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor, para gloria de Dios Padre. En Él está depositada la confianza del apóstol Pablo. Así entonces Pablo ha dejado muy claro que si vive o muere, aunque confía en el Señor que va a ir pronto a los filipenses, él dejó claro que si vive o muere será exaltado Cristo por medio de él. Y por ende, para Pablo, el vivir se traduce en servicio a Cristo, que es lo que él está rogando y mandando al mismo tiempo a los filipenses
que imiten no solo a Cristo, sino en el ejemplo del mismo. Que vivan para Cristo, en servicio a Cristo, para que luego su muerte resulte en ganancia para ellos. Esta es la vida del apóstol Pablo, mostrada en cada pasaje que notamos en estas hermosas cartas. Fíjese las personas de quienes se rodeaba el apóstol Pablo, soportando dificultades y sufrimientos por la causa del evangelio. Nos habla de la mente del apóstol Pablo en cuanto a quiénes son sus mejores amistades, ¿cierto? ¿Quiénes son las gentes de las cuales se rodea principalmente el apóstol Pablo? ¿Quiénes son aquellos a quienes retiene el apóstol Pablo consigo? ¿Quiénes son aquellos a quienes considera colaboradores, amados, muy cercanos, amigos, estrechos? Eso nos habla acerca de la conducta y el carácter del apóstol Pablo, y nos debería reprender a nosotros también. Porque vemos claramente que por la influencia no solo de la doctrina, sino de la conducta de un ministro como el apóstol Pablo, quienes estaban alrededor de él ministrando, aprendían de él a ministrar de la misma manera. Así sucedió con Timoteo. 15 años de sufrimiento al lado del apóstol Pablo como pupilo. ¿Qué sucedió luego cuando fue colocado como obispo? Que llevó el ministerio de tal manera que Cristo fue glorificado y su frente fue coronada con el martirio. Ahí de Timoteo. No pudo haber terminado mejor su carrera. No me imagino a Timoteo escuchando o leyendo las palabras de Pablo cuando en 2 Timoteo les dice: yo ya estoy para ser sacrificado, he acabado la carrera, he guardado el camino de la fe. No puedo imaginar a Timoteo, después de tanto que ha sufrido con Pablo, saber que su maestro iba a partir de esta tierra. Me imagino que su corazón se dividiría en dos. Primero, por el gozo de saber que aquello por lo cual tanto había vivido Pablo y luchado y sufrido, iba a ser una realidad. Iba a ver el rostro de su Señor. Pero por otra parte, la congoja, el sufrimiento, la tristeza de saber que aquel quien la había dirigido en los fundamentos de la fe, quien la había enseñado a ser un ministro real, ya no iba a estar en la tierra. Que tendría que seguir su camino solo sin él. Y luego seguir las pisadas de él también tras el martirio, para encontrarse nuevamente con su maestro y su Señor en el reino de los cielos. ¡Wow! Ciertamente Timoteo era útil para Pablo, útil para el evangelio, útil para el reino de Cristo. Pero sobre todas las cosas, esa relación de amor que había entre Pablo y Timoteo nos muestra cuán importante es rodearnos de personas que son adecuadas, de ver de quién nosotros aprendemos y ver a quienes nosotros enseñamos también. Quisiera dar unas reflexiones finales. Sí. Quisiera dar unas reflexiones finales antes de culminar el sermón. Quisiera invitarles a ponerse de pie, que ya hemos culminado con la exposición del sermón. Por causa de lo largo del sermón, quiero dar 5 reflexiones finales. Son cortas, breves, pero son disparadas a la conciencia de cada uno de aquellos que hemos escuchado la predicación de la palabra del Señor hoy. Haya energía eléctrica o no haya energía eléctrica, hay luz en la exposición de las palabras de Dios. Nosotros pudiéramos decir que físicamente no tenemos luz porque se fue la electricidad. Pero hay luz en las exposiciones de la palabra del Señor. Como dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Primera reflexión. Así como Pablo en los momentos de dificultad y en todo momento, su esperanza y confianza estuvo fundada firmemente en Jesucristo, no en las personas de este mundo, no en sí mismo, no en su ingenio, no en su fuerza ni en su habilidad. Así nosotros debemos aprender de la conducta y el carácter del apóstol Pablo a no fundamentar nuestra esperanza o confianza en brazo de carne,
Porque Jehová ha dicho: maldito el hombre que confía en otro hombre y que coloca brazo de carne por su apoyo. Será una caña cascada que le atravesará la mano en el momento menos esperado. Nuestra confianza y esperanza debe estar colocada no en un príncipe, no en un magistrado civil, no en riquezas que son vanas y echan alas y se van como las águilas, se emprenden el vuelo y nunca más son. No en nuestros ingenios, en nuestras habilidades, no ciertamente en la retórica, no ciertamente en cualquier cosa que habita en nosotros o en cualquier otro hecho de carne o criatura en este mundo o fuera de este mundo, sino solamente en aquel que es creador de todo y sustentador de todo, Jesucristo. En segundo lugar, aprendamos de Timoteo, hermanos, que siguiendo los pasos de Pablo, amó al Señor y sirvió a la iglesia de Cristo abnegadamente, con un corazón genuino y deseoso, una mente entendida y unos pies y manos hábiles para la labor. No se quedó como suelen muchos en las iglesias reformadas, con solamente adquirir una información intelectual y quedar como un renacuajo con una cabeza grandota y un cuerpo chucuto, sino que creció en entendimiento y sus afectos crecieron junto con su entendimiento, y luego sus manos y sus pies se pusieron a la labor de lo que entendía y amaba del evangelio en Cristo. Aprendamos en tercer lugar de Pablo el alabar a los hermanos en aquellos que es digno de alabanza, reconociéndoles en su servicio, animándoles y recomendándoles cuando es legítimo ante la necesidad de sus servicios. Pablo no era un envidioso, no era un cerrado, no era un seco en ello. Reconoce que Timoteo, aunque es menor que él, es un don para la iglesia, que es útil para el evangelio de Cristo, para la expansión del reino de Jesucristo. La mente de Pablo está en la gloria de Cristo, y si otro individuo, otro hermano da gloria a Cristo, Pablo aprende a gozarse con él. No llora porque viene otro que predica también bien o mejor que él, sino que alaba aquello y recomienda aquello cuando es legítimo hacerlo. Aprendamos, número 4, del ejemplo de Cristo, de Pablo, de Timoteo, que es cosa contraria a la sustancia del evangelio el dedicarnos a buscar lo nuestro, pero que es muy propio del evangelio: la humildad, la abnegación y el servicio sacrificial y amoroso. Aprendamos eso de Cristo, de Pablo, de Timoteo y de todos aquellos que dieron su vida por la causa y el pacto de Cristo, por la corona de Cristo. Es cosa impropia del evangelio dedicarnos a buscar lo nuestro propio cuando somos peregrinos y extranjeros en un mundo que será consumido por el fuego. Donde está tu corazón, allí también estará tu tesoro. Quinto y último, en el evangelio Timoteo sirvió abnegadamente a Pablo como sirve un hijo a un padre. Pregunto, ¿es el Señor la causa del evangelio y la edificación de la iglesia, quien se lleva el mayor esfuerzo y el servicio de los dones con los que Dios nos ha bendecido? Es obvio por la conducta de Timoteo que procuró servir al Señor y servir a la iglesia a pesar de lo que eso causó a su vida físicamente hablando. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Pues que, como dice Hebreos capítulo 3, alcanzó aquella corona, guardó el depósito, alcanzó la gloria. ¿Por cuál razón? Todo don, toda buena dádiva que recibió del Padre, la colocó para el uso que daba gloria a Dios y que daba edificación a la iglesia. En esto, hermanos, hay muchas implicaciones también. ¿Con quiénes nos rodeamos? ¿Quiénes son nuestras más sinceras y más íntimas amistades? ¿Quiénes son las personas de las cuales aprendemos a caminar en el camino del Señor? Porque algunos pueden llevarnos a la perdición, otros pueden llevarnos al ejemplo de Cristo en doctrina y práctica. ¿Quiénes son aquellos de los cuales invertimos nuestro tiempo para enseñarles? Sí, porque el cristiano debe compartir la fe con otros y traspasar el listón de la fe a otros también. Todo esto habla de cómo debemos nosotros trabajar con respecto a nuestras vidas y los dones que Dios nos ha dado
siguiendo este ejemplo hermoso que vemos en la conducta, no solo de Cristo, no solo de Pablo, sino también de Timoteo. Un servicio abnegado al Señor, sacrificial. Este mundo es nada, esta vida es nada. Si no es para vivirla en Cristo, no sirve. La muerte resulta solamente una ganancia para aquellos que verdaderamente viven en Cristo y viven para glorificarle a Él y servirle a Él. De otra manera, no hay muerte que resulte en ganancia real. No la hay, hermano. Usted huirá de la muerte mientras usted no viva para Cristo. Cuando usted viva para Cristo, podrá decir como Pablo, cuyo entendimiento traspasó a Timoteo y lo llevó a la práctica también: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amado Padre Celestial, bendito Dios, grande eres, bueno y misericordioso, que hablas a nuestra alma, Padre, para que aprendamos a sujetar nuestras pasiones carnales y mortificar nuestras concupiscencias y vivamos una vida humilde, abnegada, humillada delante de ti. Has dicho en tu bendita palabra que un corazón contrito y humillado tú no lo has de despreciar. Señor, danos ese corazón. Danos un corazón contrito y humillado. Danos un corazón que verdaderamente tenga ansias de ti, deseo de ti, de practicar lo que hemos aprendido de tu palabra. No nos permitas continuar siendo estériles, Señor, llenando nuestra cabeza de definiciones correctas, precisiones, argumentos buenos, correctos y adecuados, y tener un corazón que no ama tu verdad, y no tener manos y pies que se muevan a practicar tu verdad. Ayúdanos a ser resolutos, a ser determinados, a llevar a cabo lo que tú nos demandas en cada área de nuestra vida. Que nuestra práctica sea una réplica de la doctrina que profesamos en esta iglesia. Ayúdanos, bendito Dios, a buscar tu rostro, a buscarte verdaderamente, a entregarnos a hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, esposos, esposas, ministros del Evangelio, hijos en el Señor, cada uno en su lugar, cada uno en su oficio, cada uno en su llamado y don, pero haciendo todas las cosas que tú nos demandas hacer sin falta, llevando tu doctrina como una luz, como una lámpara, como una antorcha que brilla en medio de la más oscura niebla de este mundo, sosteniéndola firmemente con una conducta que verdaderamente confirma las palabras de ese evangelio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, si no llegamos ni a los tobillos del testimonio y conducta de Cristo, ayúdanos a parecernos a Pablo. Ayúdanos, aunque sea, a parecernos a Timoteo, que está por debajo de Pablo. Ayúdanos, Señor, aunque sea el menor de los santos en tu escritura. Ayúdanos a crecer en gracia y en conocimiento, a tener una conducta apropiada que nos dirija en este camino angosto y estrecho que nos lleva al reino de los cielos. No nos permita, Señor, enamorarnos de este mundo y de lo que este mundo ofrece, sino que como Moisés, como dice tu palabra en Hebreos 11, tengamos como más precioso el tesoro en Cristo que los deleites temporales del pecado y la carne en este mundo. Abre nuestros ojos, Señor, y miraremos las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos para escuchar tu voz y entenderla. Que nuestro corazón escuche tu voz y respondamos al llamado de tu voz. Sinceros, honestos, decididos y determinados a dejarlo todo y obedecerte, a colocar la mano en el arado y no ver hacia atrás. Ayúdanos, Señor. Y esta petición, esta súplica, bendito Dios, las colocamos delante de ti sabiendo que tú colocas en nosotros tanto el querer como el hacer según tu voluntad. Y tú, bendito Dios, que has comenzado en nosotros la buena obra, la perfeccionarás hasta el día en que Cristo, tu bendito Hijo, tu unigénito, aparezca entre las nubes en el cielo para arrebatarnos con Él y descender y consumar el establecimiento de su reino sobre esta tierra, donde el juicio será llevado a cabo y los impíos recibirán su justa condenación, y los justos, por la fe en Cristo tu Hijo, recibiremos herencia inmarcesible e incorruptible, gloriosa y eterna, junto con aquel para el cual habremos vivido todos los días de nuestra vida en esta tierra, junto con Cristo, a quien llamamos Señor y Salvador, nuestro amado Dios, tú, Emmanuel. Bendito, te amamos,
Te necesitamos, ayúdanos. Ven pronto en nuestro socorro. Ayúdanos en esta angustia que tenemos, Señor, porque nuestro espíritu a la verdad está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Ayúdanos para llevar a cabo determinantemente tu voluntad, para negarnos a nosotros mismos, para mortificar nuestro pecado, para ir a tu escritura, para ir de rodillas en oración, para santificarnos a nosotros, a nuestras esposas, esposos, hijos, trabajos, todo. Para que seamos sal y luz en esta tierra en donde tú nos has colocado, para que llevemos a cabo todo cuanto tú nos has demandado por la luz y guianza de tu palabra y el poder sobrenatural de tu Santo Espíritu, conforme a la promesa que tú has dado. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Confiamos en ti, creemos en ti, Señor, creemos en lo que estás haciendo en medio nuestro. No desampararás la obra de tus manos. Aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de tu ira, Señor, que claramente estás juzgándonos, en medio de tu ira, acuérdate de tu misericordia, Señor. Acuérdate de tus muchas piedades, las piedades que acompañan al pacto que tú has prometido y jurado por tu nombre para nosotros. No lo merecemos, es verdad. Clamamos a tu misericordia, nos arrepentimos de nuestros pecados y clamamos que tengas misericordia de nosotros, quienes estamos en pacto contigo y quienes te amamos y te deseamos a pesar de nuestra debilidad, que queremos ser más como tu Hijo Jesucristo a pesar de nuestra debilidad, y que también, Señor, juramos con solemne juramento procurar santificar nuestra vida hasta que ya no estemos más sobre esta tierra, o sea que partamos, Señor, muriendo aquí, o que tu Hijo venga entre las nubes a arrebatarnos, como fue prometido. Queremos vivir una vida santificada para ti, apartada para ti. Ayúdanos, Señor, y que esto nunca se nos olvide, que nuestro pacto sea renovado hoy ante ti, de amor y obediencia a tu palabra, hoy y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos estas cosas. Amado Dios. Amén.